Si quieren hacer hoy preguntas, como voy a estar transmitiendo ahorita en YouTube, por favor escríbanmelas en el chat. Al menos que quieran ser famosos y millonarios, pues entonces hablan al micrófono y ya para que aparezcan en cámara, aunque sea su inicial, pero ustedes tendrán que decidir si quieren aparecer en cámaras o no. Estoy en vivo. Muy bien. Ningún subtítulo. Iniciando transmisión. Qué rollo esto de las redes sociales, ¿eh? Es una locura poder, ay Dios mío, es una locura verdaderamente poder estar presente en este metaverso, en este mundo creado por los falsos dioses, para poder ser omnipresentes, omnipotentes, omnívoros, omniscientes, omniconscientes en el mundo material, inmaterial ¿cómo se dice? Del mundo virtual. Qué difícil. Mañana supuestamente voy a tomar otro curso. Bueno, no supuestamente, tengo un curso a las 7 de la noche de estos temas digitales que en algún momento me rebasó la tecnología, ¿verdad? Porque yo era muy buena en la tecnología. Que bueno, no creo que esté siendo mala, más bien siento que no estoy teniendo el suficiente tiempo para abordarlas de forma correcta, ¿no? Porque pues obviamente hace unos años que yo vivía en la ociosidad total, me sobraba tiempo para poder estar hasta jugando los Sims casi que 24 horas diarias, ¿verdad? Y ahora ya no, ahora pues entre la casa, la familia, la crianza, necesito que mi día se extienda a 48 horas. Voy a empezar a aplicar los turnos como los guardias, de 24 por 24, para poder realmente estar como en esta realidad virtual, experimentando las redes, pero bueno. Muy bien, familia. Vamos a empezar con por la parte teórica. Sí, Martis, acá es muy económico. Donde vivo realmente vivo como si yo perteneciera a la realeza, ¿verdad? De Huejotzingo, con un presupuesto bastante cómodo, bastante cómodo. Pertenezco a la realeza de Huejotzingo, Puebla, donde gozo de las grandes virtudes y beneficios de tener un ingreso bastante cómodo y vivir muy bien. En fin, ya, listo. Vamos a arrancar. Bueno, les recuerdo que los días el primer miércoles de cada mes a las 7 de la noche tenemos nuestra sesión teórica, que es una masterclass abierta para todo el público en general que quiera integrarse a desglosar, desenmarañar, conectar, aclarar, resolver, expandir todo lo que tiene que ver con el conocimiento espiritual. Y uno que otro chisme y una que otra verdad a medias, ¿verdad? Que traemos en estas clases, y otras muchas verdades que están sintonizadas con la conciencia colectiva, y pues lo que vamos leyendo externamente que ustedes van trayendo de alguna manera a la mesa. El día de hoy vamos a cerrar con este tema de ocultismo, que bueno, en estas últimas 2 o 3 clases, si mal no recuerdo, son 3, empezamos a meter un poco de este libro que nos compartieron en el grupo, que es un libro que está como muy conectado con información que se entiende como sincretismo. Y ahorita les voy a explicar la diferencia para que quienes están en la carpeta ya dados de alta y puedan acceder a las clases, se den cuenta que van teniendo una especie de hilo.
el primer bloque, que fue la introducción a la teosofía, abordamos toda la información de lo que tenemos como registro en nuestra era o lo que llevamos en nuestro bloque de existencia, desde la caída atlante hasta la realidad actual, de las piezas, ¿verdad? Más o menos que se han logrado aclarar y acomodar y entender en todo este, se podría decir, rompecabezas cósmico, ¿verdad? Que tenemos dentro de nuestra vasta memoria y el poco recuerdo y la poca información asertiva que podamos tener de las cosas, ¿no? Entonces ya vimos toda la corriente, bueno, las bases de la teosofía, lo que defiende la teosofía y cómo la teosofía pues abarca mucho de filosofía de la antigüedad y mucho de la información que entendemos como los ciclos cósmicos que está inclusive viviendo nuestro planeta, ¿no? Y de ahí nos pasamos a esta carpeta, que es la que vamos a dar cierre el día de hoy, a este ciclo de ocultismo, en donde ya en el ocultismo vimos las diferencias que hay, bueno, ya vimos lo que es el ocultismo, ya vimos una breve historia del ocultismo, ya vimos algunas de las ramas principales del ocultismo, como el entendimiento de la magia, la adivinación, la diferencia entre misticismo y esoterismo. Ya vimos algunas fuentes de conocimiento oculto, ¿verdad? A través de la simbología y cómo muchas de las corrientes religiosas comparten toda esta información a través de los símbolos, a través de las metáforas, a través de, pues, diferentes cosmovisiones, ¿no? Ya vimos como toda esa parte también. Ya vimos algunas herramientas del ocultismo, como fue el altar, como fue el entender como este tema de los rituales, ¿no? Poder entender que parte del misticismo y parte del esoterismo, del ocultismo, es poder anclar a través de diferentes herramientas todo aquello que nosotros queremos encriptar en nuestra mente cuántica para poder darle vida a esta realidad, ¿no? Hemos visto como a grandes rasgos las diferentes corrientes espirituales, desde el animismo, que es como este primer contacto que se tuvo a nivel espiritual, con lo que entendemos con la reconexión con la espiritualidad, ¿no? Porque recordemos que si entendemos la caída atlante como el cierre de un ciclo a nivel humano en donde nos desconectamos demasiado del espíritu y se expandió demasiadamente el ego, la mente, ¿no? La realidad hipermaterialista, cuando viene este corte A, corte B del juego, y se podría decir que se reinicia la historia de la humanidad, podemos ver que en estas culturas muy, muy antiguas se empieza a desarrollar una conexión en primer lugar con la naturaleza, ¿no? Y luego nace el chamanismo y luego nacen todas las corrientes espirituales de las razas raíz o de las razas primordiales indígenas, y de ahí empieza a crecer como toda esta experiencia espiritual que le estamos dando salida en la actualidad en nuestra quinta ronda como raza humana, ¿no? Viéndolo como la fusión de toda esta información. Entonces, no vamos a avanzar ahorita más en ocultismo, porque quiero que tengamos más bases de diferentes corrientes, ¿no? Entonces, lo que sigue después de este bloque es aterrizar información de antroposofía, ¿sí? Que ahorita les voy a dar como una breve introducción a la antroposofía para tener un poquito más de claridad de lo que significa y representa la antroposofía. Y después vamos a adentrarnos de nuevo, ya teniendo estas bases, nos vamos a adentrar de nuevo a poder desglosar, se podría decir como religión por religión, la raíz de su conocimiento, la misión y propósito de su conocimiento y lograr entender que tienen en común todas, ¿no? Que un poco lo que estamos viendo ahorita con este libro, que este libro nos habla mucho de eso, cómo se unen todos los conocimientos a lo largo de las diferentes eras y diferentes filosofías y diferentes corrientes espirituales para poder entender y llegar pues a una cosmovisión individual que nos pueda llenar
a cada uno de nosotros, que mi intención es esa, que con todo este conocimiento ustedes puedan tener la suficiente fuerza espiritual, conciencia espiritual, ahora sí que entendimiento de su ser, para que puedan defender sus ideologías espirituales sin caer en dogmas y sin caer en que se los lleve la corriente con información externa, ¿no? Poder tener como los sensores bien abiertos para identificarnos en este mundo lleno de energías, de mente, de creencias, y formar nuestro propio banco de creencias, ¿no? Que como lo hemos hablado en un principio, la intención nunca, nunca, nunca ha sido que crean lo mismo que yo, ¿no? Ni que defiendan mis ideas, ni que de alguna manera estén conectados con mis creencias, sino que ustedes puedan desarrollar su propia base de creencias, ¿no? Que si en algún punto ustedes quieren creer fielmente o de alguna manera más conscientemente en las corrientes del cristianismo, tengan las bases de esas corrientes y verdaderamente las utilicen y las apliquen en su vida. De igual manera, si se van por corrientes hinduistas o a lo mejor más filosóficas, o inclusive llegar a un punto en donde ustedes puedan comprenderse como parte de una energía cósmica mística, sin creer necesariamente en Dios o en un Dios. Al final del día, cualquier creencia que ustedes quieran defender en su vida o en su realidad va a requerir bases, ¿sí? Y cualquier creencia que ustedes quieran manifestar en su experiencia debe ser congruente con lo que ustedes son, ¿sí? Nuestras bases de creencias pueden estar cambiando conforme nosotros vamos creciendo, expandiendo la conciencia y conectando con otros niveles de entendimiento. Pero lo que no cambia o lo que en sí, digamos, más que no cambiar, más bien lo que va sucediendo es que se va transformando, ¿no? Esa experiencia en un conocimiento mayor que ya pusimos a la práctica, que esa es la verdadera espiritualidad. Que cuando tú ya entiendes una parte de ti, que tú ya la estás viendo a través del conocimiento, a través de la información, y además de eso, tú la pones en práctica y te resuena, te responde la realidad a través de esas creencias, entonces verdaderamente estás siendo una persona que está conectada con su espíritu, ¿sí? Porque el espíritu al final del día es la vida, el espíritu es la energía creativa, ¿sí? El espíritu es quien habla a través del alma y a través del cuerpo. Entonces, cuando uno está en unión con la espiritualidad, está en integración, ¿sí? Entonces, de ahí podemos inclusive nosotros darnos cuenta cómo al final del día una religión no es el problema. El problema es la incongruencia que hay detrás de la enseñanza que imparte la religión y la práctica de la religión, ¿no? Como bien dicen, si Cristo se diera cuenta de lo que, bueno, el personaje como tal, ¿no? Si Jesucristo se diera cuenta de lo que hoy representa el cristianismo, no necesita que lo crucifiquen, él va corriendo y se avienta de un barranco y dice, por Dios, esto no puede ser, ¿no? Porque no tienen nada que ver las enseñanzas de esa corriente esotérica y mística con lo que realmente se aplica hoy en día, ¿no? O lo que entendemos hoy en día como cristianismo. No necesitaría que nadie lo crucifique, él solito ahí se avienta y dice gracias, va y no vuelvo a reencarnar, ¿no? Entonces, hoy vamos a cerrar el tema, como ya les decía. El libro sigue estando a su servicio si lo quieren seguir esculcando, si lo quieren seguir leyendo, saben que lo pueden encontrar ahí tanto en la biblioteca como en el grupo y en las carpetas de este nivel 1. Yo ya no quise adentrarme más porque, como les compartía la sesión anterior, sobre todo para las clases, de leerlo ya prácticamente ya lo leí todo, pero para las clases no quiero adentrarme más porque el libro como tal, ¿qué es la diferencia entre ocultismo y sincretismo? Que es lo que les voy a compartir ahorita.
Cuando nosotros estamos hablando de ocultismo, que es lo que vamos a retomar después, pero ya lo vamos a tomar por corrientes, el ocultismo es el estudio y la práctica de ciertos conocimientos y ciertas habilidades que están ocultos o secretos dentro de las corrientes exotéricas, ¿sí? Que recordemos que una corriente exotérica es literalmente lo que se convierte en una religión o en un dogma o en un librito a seguir ABC, ¿no? Entonces, todo lo que está oculto dentro de esas corrientes tiene un grado de ocultismo. Por eso hay ocultismo en el cristianismo, hay ocultismo en el catolicismo, hay en el islam, en el judaísmo. Todas las religiones tienen su lado oculto, inclusive las logias tienen su lado oculto. Dependiendo el nivel de entendimiento que tiene el miembro de una logia, puede ir descubriendo y puede ir comprendiendo el mensaje oculto que está detrás de esa corriente o de esa filosofía. Entonces, el ocultismo como tal siempre va a buscar que comprendamos o que podamos manipular los principios de lo que esa filosofía o esa corriente está tratando de mostrar, ¿no? De ahí el que tenga ojos para ver y el que tenga oídos para escuchar, ¿no? Porque no necesariamente es literal la enseñanza, sino que detrás de eso hay un montón de información que se requiere tener una mente muy abierta, una conciencia expandida y de alguna manera tener un sano juicio para poder entender los mensajes detrás de cualquiera de las corrientes espirituales o filosóficas que se han aterrizado, que se han anclado en esta realidad, ¿no? Entonces, el ocultismo siempre va a llevarnos a motivarnos a explorar más de lo que se ve, ¿no? El poder encontrar detrás de los misterios de la naturaleza y del universo aquel objetivo que te va a llevar a alcanzar un poder personal, un conocimiento espiritual o incluso poder integrar las dos cosas, ¿no? Tu desarrollo personal, tu desarrollo mental, tu desarrollo físico, tu desarrollo espiritual. Y el ocultismo va a venir muy de la mano de prácticas que son místicas, que son de alguna manera ritualísticas, que van a venir como de la mano con esa información de algo que podemos percibir, pero no necesariamente podemos ver con los ojos de la materia o de los ojos de la materia, ¿sí? Entonces, de alguna manera, el enfoque que tiene es más individual y va a ir muy de la mano con el desarrollo y el crecimiento justamente de ese individuo para que a través del conocimiento y la información, el individuo va encontrando las pistas que le permiten irse reconociendo e irse integrando a través de estos mensajes, ¿no? Sin embargo, el sincretismo, que es justamente este libro es un libro que está lleno de sincretismo, que el sincretismo es una fusión, es una combinación de diferentes sistemas de creencias, de prácticas y de culturas que te ayudan a crear una expresión o un sistema híbrido de entendimiento sobre algo en particular. Y prácticamente todo el libro va a tener hasta cierto punto, o bueno, esta información sincretista va a tener hasta cierto punto un contexto religioso, ¿sí? Ya que va a buscar mezclar elementos de dos o más religiones diferentes para dar como resultado una nueva fe. Y esta nueva fe, pues siempre va a venir cargada de cierto dogma o de cierta imposición de creencias, por decirlo así. Porque aunque este libro, que es el que hemos venido trabajando en las últimas 2 clases, tiene mucho conocimiento, el conocimiento está lo suficientemente bien armado como para dejar una guía o una información que va a venir de la mano de las creencias de quien lo impone, de quien lo imparte, ¿sí? Entonces, de alguna manera se convierte en una nueva Biblia, se convierte en un nuevo libro a quién creerle y a quién seguir. Entonces, si se dan cuenta, aunque tiene información ocultista, el contexto no es el mismo. Así es que, de alguna manera, la compilación de toda esta información que estamos viendo en este libro, hay que tener mucha libertad y mucha, se podría decir, conexión con uno mismo para
tomar lo que verdaderamente te sirve, explorar lo que te sirve y lo que no descartarlo, ¿no? Porque cuando ya se empiezan a imponer ciertas ideas como verdades, ahí es en donde se caen en dogmas religiosos o en dogmas de información, en donde se pierde de vista que al final del día, que el otro día escribí una frase buenísima que decía, se las voy a decir hoy Chapulín Colorado, porque la escribí, ya no sé dónde la dejé, pero desde lo que recuerdo decía que no hay más mentira que la verdad misma, porque el verdadero sabio lo primero que hace es renunciar a las verdades para poder tener conciencia de la verdad, ¿no? Entonces, no podemos nosotros en temas espirituales anclarnos a una verdad como absoluta, porque al final del día viene desde la perspectiva individual de la experiencia, de la mente, de la, se podría decir, del juicio de una persona que está viendo la vida desde su banco de datos, desde su banco cultural, desde sus experiencias, desde su realidad. Y cuando nosotros queremos llegar a imponer este tipo de información, lejos de hacer un bien, hacemos un mal, ¿sí? Por eso, en este tipo de fusiones, ¿no? A diferencia del ocultismo, que lo podemos ver como un campo de estudio y una práctica que va a estar enfocada en descubrir cosas ocultas, el sincretismo como tal sí es un proceso de mezcla y de combinación de diferentes sistemas que se dan como verdades y que ya se fusionan para crear una nueva fe, ¿sí? Entonces son dos cosas distintas, ¿sí? Entonces, una práctica ocultista sí podría incorporar elementos de sincretismo, ¿va? Para tomar ciertas ideas, ciertas tradiciones, a lo mejor en rituales o combinación de elementos, a lo mejor tomando la cábala y el simbolismo egipcio, y a nivel cultural y filosófico va funcionando para poder comprender la realidad, pero ya una práctica sincretista, como podría ser el vudú haitiano o la combinación de otras creencias y prácticas religiosas africanas con católicas, ya eso crea una nueva fe, ¿sí? Entonces son dos cosas distintas y este libro es un poco así, ¿no? Como que defiende muchas verdades, sí tiene muy buena información, tiene mucha claridad, tiene mucha congruencia en muchas cosas, pero hay que tener siempre ahora sí que bien abierto el tercer ojo para no caer, ¿no? En verdades absolutas. Bueno, dicho esto, vamos a continuar con el tema de la sesión anterior. Hoy vamos a avanzar con, concluir lo que nos muestra la diapositiva con respecto a que nuestra mente es el cielo. Y fíjense que hoy tuve una visión bien loca sobre el planeta. Estaba analizando ciertas cosas, que incluso aquí viene en el libro sobre la cosmología. Si nosotros estamos en un plano que es tridimensional, porque es una proyección de lo que mentalmente, que es nuestro cielo, ¿verdad? La mente es nuestro cielo, se proyecta a través del tercer ojo y le da vida a la materia. Entonces, este tema de que si la Tierra es plana o no es plana, no tiene nada que ver con la materia como tal, porque el planeta es una proyección visual de lo que mentalmente nosotros creemos que es, ¿sí? Entonces, el planeta como tal 3D se vería como un ojo, como es nuestro ojo, que sabemos que nuestro ojo es un globo, ¿no? Pero si nosotros tratamos de ver la parte del iris, es plano, ¿sí? Entonces, nuestra proyección visual tiene mucho que ver como la forma en que son nuestros ojos y cómo vemos el planeta, ¿sí? Entonces, no es ni plano ni redondo, al final del día es la fusión de
de la visión, ¿sí me doy a entender? Entonces, si lo viéramos, podría ser como un ojo, que por debajo está conectado a toda la parte material, pero luego es lo plano es como el iris, que es como el tablero del juego, pero el globo, ¿no? Que lo cubre, es lo que le da la perspectiva y es lo que le da la visión a esta realidad, ¿no? Entonces, porque al final del día, esta realidad es una realidad holográfica, orgánica, creada a través de las diferentes transformaciones físicas, químicas, visuales que refleja todo el cosmos. Y lo vamos a ver más adelante, pero hoy sí lo estaba viendo y dije, claro, sí, es una bola de energía, pero en el medio tiene su tablero de la realidad, pero al final del día se va a ir moviendo conforme tú, como que vivimos dentro de una esfera transparente, como las bolas esas de nieve que ya saben, las de cristal de las abuelitas. Pero bueno, a ver, eso es una pachecada que me puse a ver en mi mente el día de hoy. Vamos a avanzar con la cabeza es el cielo y de ahí vamos a avanzar a entender pues cómo funciona nuestro cuerpo, ¿no? Y cómo nuestro cuerpo pues es el templo de Dios, es el templo de la energía vital que se traduce en esta realidad. Resumiendo, la clase anterior veíamos que nuestra conciencia, ¿no? Nuestra realidad es física, viéndola desde la polaridad de la energía masculina y femenina, ¿no? El hemisferio izquierdo del cerebro y el hemisferio derecho del cerebro. Y con nuestros ojos proyectamos lo que a través del observador, nuestro ser interior o nuestra conciencia, que es el tercer ojo, se proyecta. Y ahora que he estado estudiando más los chakras y que he estado estudiando, que ayer o antier me topé con un video muy bueno donde Alejandro Lavín expresaba este tema de los chakras, y lo confirmo con otro libro, que luego vamos a meternos en ese libro, habla que el chakra del tercer ojo es con el que, además de ver el mundo astral, proyectamos la realidad física. El tercer ojo es en donde está anclado nuestro ego. El ego como tal requiere la separación, requiere el poder ver el mundo desde su individualidad. Entonces, lo que yo proyecto en mi realidad viene de mi subconsciente y la camarita que lo triangula, ¿no? Es mi hemisferio izquierdo y mi hemisferio derecho, lo centra y proyecta una realidad. Se podría decir que el tercer ojo es el observador que está proyectando su realidad consciente e inconsciente a través de esa fusión, ¿sí? Entonces, veíamos en la sesión anterior cómo en diferentes etapas de la experiencia humana se ha tratado de aterrizar visualmente cómo se ve esta información, ¿no? Lo podemos ver como en la diapositiva, en la simbología masónica, que es la de los dos pilares. Ahí se ve cómo está nuestra mente, ¿sí? Nuestra mente funciona a través de los dos pilares, ¿no? Por eso siempre se habla de una triada, siempre se habla de que para poder comprender la realidad tenemos que unir esta triada, ¿no? La energía masculina, la femenina, con la conexión interna, con mi observación para poder manifestar la proyección. Y lo vemos en toda la simbología. En este caso, el primer dibujito que vemos aquí, el del cerebro con las alas, es la representación incluso de una escala angelical que entendemos como los querubines, ¿no? Los querubines son estos observadores, pero es la conciencia observándose a sí misma dentro de la materia, y si lo vemos ya desde una parte no metafórica, estamos hablando de cómo funciona nuestro cerebro. Lo vemos en el hinduismo, lo vemos en el cristianismo, lo vemos en la masonería, y todo está hablando de lo mismo, de cómo funciona nuestro cerebro.
y cómo nuestro cerebro, cuando está alineada esa energía, empezamos verdaderamente a proyectar la realidad desde una conciencia integrada. Que de hecho el otro día estaba revisando un curso que di pues el primer curso que di de manifestación, y ahí les explico cómo la química cerebral requiere que empecemos a utilizar muchísimo más nuestros hemisferios frontales, más que el cerebro reptiliano, nuestro cerebro límbico y nuestra fronteza prefrontal, nuestro cerebro prefrontal, porque estamos tan anclados al cerebro reptiliano que toda la vida la vemos desde la supervivencia, que eso es lo que se encarga ese cerebro. Ese cerebro reptiliano lo que requiere es que mantengamos nuestra sexualidad, nuestra alimentación, nuestro instinto de supervivencia para movernos en un plano biológico meramente animal despierto. Sin embargo, la manipulación de la realidad y el cómo se ha dado la manipulación de la realidad constantemente nos está amenazando con cosas que no existen, con cosas que no son reales, ¿no? Que esa es el cubo de la Matrix que han creado los magos negros, que no significa que el cubo de Saturno como tal sea negativo, sino que la adoración y la manifestación de la hipermaterialidad y la hiperrealidad creó un constructo energético lo suficientemente fuerte como para que nosotros no podamos ver más allá de esa ilusión. La ilusión del dinero, la ilusión de las relaciones, la ilusión del éxito, la ilusión de el comprendernos seres humanos poderosos en la materia, porque cuánto tienes, cuánto vales, ¿no? Que era lo que un poquito entre broma y broma decíamos, pues sí, teniendo dinero cualquiera deja de tener problemas, y entre comillas, porque pues va a haber otras áreas donde hay que explorar, ¿no? Pero a lo que voy con esto es que el cerebro, cuando está en equilibrio, cuando está en armonía, cuando su sistema de creencias está alimentado de tal manera que puede comprender la realidad más allá de la realidad, más bien de adentro hacia afuera, se empiezan a despertar lo que nosotros comprendemos como los superpoderes del ser humano, ¿no? La telepatía, la telequinesis, el poder manifestar energía para la sanación a través de las manos, el irradiar o el estar conectado lo suficientemente consciente con el cosmos para poder crear una sincronía con la realidad y ya no vivir con el tiempo cronológico, ¿no? Que eso es lo que de alguna manera los magos negros han manifestado en todas las experiencias. Entre más te clasifico el tiempo, más te limito, porque menos eres consciente de tu alineación cósmica. Entonces no vives en sincronía con la naturaleza, vives en tiempo cronos. Y recordemos que este tiempo cronológico es el que en la mitología nos habla del dios que se come a sus hijos, porque el tiempo te come. Si tú vives en la rueda del tiempo, de qué voy a hacer hoy, qué voy a hacer mañana y pasado mañana y bla, 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 te va comiendo la realidad, porque realmente no podemos controlar el tiempo. Que de entrada pues no existe, es una ilusión. Existen ciclos, ¿no? Existen ciclos, existen movimientos que van a generar ciertas frecuencias en las que tú puedes navegar, pero no existe tiempo, ¿no? La realidad se vive en la sincronía como se vive una navegación en el mar. Si tú tienes claro cómo va a estar la energía, así como una persona que sale a navegar en el mar, y no estoy hablando de ir a darte una vuelta en lancha alrededor de una bahía, sino que verdaderamente seas un marinero, tienes que estar consciente de las corrientes que va a haber en el mar y cómo va a estar la energía del clima, ¿no? Para poder guiarte a través de esas corrientes, pero vas surfeando esas corrientes, vas con coordenadas, ¿sí? Y vas fluyendo con esas coordenadas. No estás midiendo, en la quinta ola voy a dar vuelta a la derecha y me va a pasar en 5 minutos, porque tú no sabes cómo, o sea, tienes una idea de cómo va a estar el mar, pero hasta que tú conectas con el mar es que navegas el mar, ¿no? Así es un poco como se debería de vivir esta realidad. Pero bueno, ya sabemos que
ya sabemos, ¿verdad? Ya sabemos en manos de quién caímos, ¿no? Entonces, a lo que iba. Ahora, vamos a hablar de nuestro cuerpo, vamos a hablar de nuestra conciencia, vamos a hablar de cómo a nivel energía, ¿verdad? Somos inmortales. Cada uno, desde mi perspectiva, desde mi información y desde mi conocimiento, cada uno tiene una especie de origen, por decirlo así. Y cuando hablo de origen, estoy hablando de una esfera de conciencia de la cual proviene, y esta energía te permite experimentar aquello que está dentro de la fuente de base de datos a la cual tú has ido navegando, por decirlo así. Cuando en el astral se ve información relacionada con seres de Venus, seres de Marte, espíritus del Sol o conciencia solar, los felinos cósmicos, ¿verdad? Los Urma, no sé, una raza lobo, una raza oso, una raza cetácea, dependiendo desde donde se ve la cosmovisión, lo que estamos hablando es de un cúmulo de información del cosmos que tiene una conciencia, y las almas o el grupo de almas que pertenece a esa conciencia son parte de esa fuente de materialización, por decirlo así. Si nosotros viéramos a Dios, más allá de verlo como un viejito sentado en un altar, diciendo que está bien y que está mal, y castigando al que sí, mandando al infierno al otro, y así, en esa de alguna manera, visión muy infantil y muy limitada de lo que entendemos como la energía de Dios o la energía divina o la fuente primigenia, la fuente original. Esta energía, si la viéramos como una gran emanación, ¿no? Literalmente como una gran fuente de energía que está emanando y emanando información. La información que emana la puede estar emanando un poco como algoritmos o como esferas, ¿verdad? La justicia, las virtudes, los talentos, y al momento que emana esa energía al alcanzar la materia se distorsiona para poder experimentarse dentro de la luz y dentro de la sombra, porque no podríamos comprender la vida sin las polaridades, y hablando de vida física, ¿no? Entonces, cuando esa información se expande, cuando esa información se experimenta en el campo de la realidad, cuando regresa a la fuente a través de las esferas de conciencia de la cual provino. Las virtudes requieren tener desvirtudes para ser comprendidas. La energía de la creación tiene que venir de la mano de la energía de la destrucción para poder entrar en un ciclo de dar y recibir, de crear y descrear, de iniciar y terminar, porque si no, no existiría ese baile. Y para eso es que existen este tipo de planos, ¿verdad? Planos tridimensionales. Entonces, si nosotros somos parte de esa energía, si nosotros somos parte de esa conciencia, nosotros somos energía multidimensional, somos luz, somos parte de esa fuente que se fragmentó para expandirse, encarnar en un cuerpo físico, tener una experiencia muy intensa y volver de nuevo a su origen, a su camino de regreso a casa, ¿sí? Entonces, la energía, como bien lo dicen los grandes físicos, no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿no? Entonces, la energía no puede ser destruida, se transforma en otra expresión de sí misma, ¿sí? O se convierte pues sí, es que se transforma. Al final del día, la luz incluso puede distorsionarse tanto o alejarse tanto de su propia expresión que termina en la oscuridad,
pero para poder volver a ser luz tiene que transformarse de nuevo en energía polarizada en el otro extremo. ¿Sí me explico? Entonces, si lo vemos desde la parte de nuestra realidad física, nosotros no somos el cuerpo. Somos esta conciencia infinita que se está experimentando a sí misma, que es eterna y a través de la eternidad, de forma constante y de forma consciente, está creando cuerpos físicos, vida física para experimentarse, ¿sí? Entonces, pues no podemos morir porque la muerte solo es de este plano. La energía, si yo estoy habitando un cuerpo físico y yo soy la energía, cuando yo dejo este cuerpo físico, yo vuelvo a mi fuente, ¿sí? Eso es lo que entendemos como resurrección o incluso trascender la materia, ¿sí? ¿Alguien escribió algo? Porque escuché sonidito, iban a levantar la mano, iban a compartir algo, ¿no, verdad? ¿O sí? Entonces, nuestro cuerpo físico es una expresión muy literal, por decirlo así, de cómo es la energía y cómo fluye la energía. Nosotros nacemos y morimos todos los días al dormir y al despertar. Nosotros tenemos ciclos químicos internos que permiten que la energía que emanamos desde la raíz y sube por el sacro logre conectar con el mundo de las ideas, que es cuando existe esta conexión y tenemos un intercambio de información que se va limpiando y que se va liberando con este baile. Y esta energía, que la entendemos como la Kundalini, que ya sabemos que se puso muy de moda, ¿no? La energía Kundalini, que nos está hablando de esta energía vital que es cíclica, ¿sí? En teoría, cada uno de nosotros está anclado a esta energía cíclica y va con los ritmos lunares. Pero estos ritmos lunares son individuales y tenemos que ir como muy conscientes de nuestros movimientos astrológicos personales y de nuestras conexiones desde el signo solar, cómo va viajando a través de los ritmos lunares, para que estos ritmos lunares nos permitan tener una conexión con nuestra energía Kundalini, utilizarla, ¿verdad? Llevarla hasta el punto del clímax, de la iluminación, que la iluminación no es algo que se alcance y se sostenga, ¿sí? Es una constante. La iluminación, cuando hablamos de maestros iluminados, de maestros que han alcanzado niveles de conciencia muy elevados, es porque han logrado estar sosteniendo su energía Kundalini de forma constante y de forma consciente para estar teniendo estos como despertares en donde están sosteniendo esa realidad desde una conciencia elevada, pero la iluminación no es algo que se alcanza y se queda ya ahí porque ya eres un foco prendido y ya andas por la vida irradiando el sol de tu realidad, no, es algo que estás subiendo y bajando a través de la energía sexual, que la tienes que jalar de tus chakras bajos, purificarla a través del corazón, y que esto es la alquimia verdadera, lo que los alquimistas entendían como convertir lo denso, ¿verdad? Que lo denso es toda nuestra emoción visceral, toda nuestra noción de supervivencia, todas nuestras conexiones hipermaterialistas, superterrenales, para convertirlas a través del filtro en información de luz, en conciencia, en sabiduría, en entendimiento de la realidad, en manifestación de la realidad, en proyección de la realidad desde una conciencia elevada, ¿sí? Es una transformación. Y cuando nosotros logramos eso, a través de la articulación de nuestros ojos, logramos proyectar a través de tercer ojo esta experiencia, ¿sí? Por eso muchos de los iluminados o los grandes iluminados siempre han hablado de que no tiene que nada que ver la materia, ¿no? No tiene nada que ver la realidad. Que al final del día el mundo es interno y tu experiencia es interna, y que cuando tú estás conectado con eso, puedes ver la vida desde otros ojos, pero no es que cambie el mundo mundo siempre es el mismo, y el mundo siempre está en polaridad, y el mundo siempre está en blanco y negro, y día y noche, y abundancia y carencia, siempre está en la polaridad.
pero cuando tú ya te aprendes a manejar a través de esa energía, tú eres quien manifiesta el cielo en la tierra, ¿no? Y no al revés, no te come la tierra para ver si puedes manifestar el cielo, ¿no? Entonces, de alguna manera, bueno, aquí nos va explicando toda esta información, ¿sí? Que te conecta con el entender que tú eres un proyector, ¿sí? Y que tú, si tú constantemente estás logrando liberar esta energía a través de tu columna vertebral, que es digamos, por donde tiene que subir la serpiente a través de cada una de las, lo que entendemos como la escalera de Jacobo, ¿verdad? Que son las vértebras de nuestra columna. El lograr dominar esa energía es lo que te permite conectar con los estados elevados de conciencia para poder manifestar en tu experiencia el éxito, la plenitud, la unión con Dios, la conexión con la divinidad, etc., etc., ¿no? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Bueno, aquí nos explica un poco más, de nuevo. El ojo de Horus, que está bastante interesante, que esto sí lo podemos ver en ocultismo de los egipcios, que es que todas las corrientes están así de, yo quiero tener verdaderamente que mi vida dure unos 400 años para tener oportunidad de leerlo todo y entenderlo todo, aunque me convierta como en no es intensamente, megamente que se le hacía un cerebrote así, ¿no? De tanta información, porque todo tiene una razón de ser, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí nos explica que el ojo de Horus es justamente la integración de los 5 sentidos, poder vivir y experimentar la vida, que eso es lo que representa Ra, ¿sí? Ra es una integración simbólica del entender el tacto, el gusto, el oído, el pensamiento, la vista y el olfato. Poder integrar los 5 sentidos más el alma. Entonces, Ra, que representa la energía masculina, es el ojo de la mente, ¿sí? Mientras que Isis representa la energía femenina, que es la manifestación de la sabiduría, del alma, de la conexión con la divinidad, ¿no? Entonces está bastante interesante poder empezar a entender también la simbología como la vemos, ¿no? Que mucha gente nada más escucha hablar de tercer ojo y ya todo el mundo está entendiendo Anunnakis, ¿no? O se habla de los dioses egipcios y todo el mundo cree que se está hablando de los sumerios o de los Anunnakis y no es así. Es simbología que habla de la conciencia, ¿sí? Y bueno, ¿qué más les iba a platicar de aquí? Bueno, aquí es más información sobre lo que representan las letras hebreas, que son los 22 huesos del cráneo. Luego también nos habla de cómo entender que el diablo como tal, ¿no? Viéndolo desde esta información, el diablo es el velo, por eso de veil o el velo en inglés, de velo, ¿no? Entonces el diablo es el velo que tenemos en lo mental, en lo astral, en lo etéreo y en lo físico. Recordemos que al final todas nuestras creencias de nuestra visión de la realidad se convierten en emociones en el astral, se convierten en creencias mentales que proyectan lo que somos en lo físico, ¿no? Entonces, si lo vemos como el diablo, que eres tú mismo creando velos, creando inconsciencia, creando información en los planos inferiores de tu propia existencia, por la ignorancia, por el miedo, por crear falsas realidades, pues tú mismo estás creando un velo, ¿sí? Entonces, pues nadie nos pone los velos, nos los ponemos nosotros, por eso cada camino es individual y por eso cada camino, lo que para mí es muy fácil de develar, para muchos no lo es, ¿no? Cada quien trae sus propios demonios, su propio diablo, ¿sí? Su propio velo, ¿sí? Bueno, entonces,
aquí nos explica esta diapositiva un poco cómo funciona nuestros hemisferios. Y aquí es donde nos podemos empezar nosotros a echar un clavado, a entender cómo proyectamos nuestra realidad, ¿sí? La energía masculina y femenina nos va a estar invitando a que entendamos las polaridades de diferentes perspectivas, ¿sí? Por eso estos dos hemisferios, lo ideal en esta nueva era es aprender a utilizarlos ambos y a desarrollarlos ambos desde su polaridad más positiva. La caída de conciencia que hemos vivido a lo largo de nuestra historia o de nuestra era, se inclinó demasiado al hemisferio izquierdo a tal grado de negar casi por completo el hemisferio derecho. Por eso, digamos que de la Edad Media para acá se vino una cacería de brujas, ¿no? Cacería de sabiduría, cacería de sofías, ¿no? Conciencia de la feminidad, de la energía, de la creación, ¿sí? El hemisferio derecho nos va a estar hablando de la parte artística realmente el hemisferio derecho es la creatividad. Y sin creatividad no existimos, así de simple. Por eso hay muchos que defienden que esto también es algo como muy así de, ay, por favor, dejen de ser tan infantiles, que Dios es mujer, ¿no? Es como si, o sea, dan ganas de agarrar a cachetadas a quien saca este tipo de conclusiones, ¿no? Porque sí, la energía creadora es femenina, ¿no? La energía creadora es femenina, pero no es género. Eso es otra cosa totalmente distinta y eso solo existe en nuestra materia física. Y de hecho solo existe viéndolo desde una realidad cósmica en nuestro plano, viéndolo como género, porque en otros planos son energía masculina y femenina, ¿no? Entonces, el hemisferio derecho nos va a estar hablando de la creatividad, de la percepción más holística, de poder integrar la realidad desde desde todo lo etéreo, lo intangible, ¿sí? Nos va a estar dando pistas no verbales que no tienen estructura. Por eso, la energía femenina es como muy ambigua y tiende a caer a caída de conciencia, que es lo que entendemos como la energía luciférica, ¿no? Que está sostenida en una falsa luz cuando no tiene cierto orden, porque es muy, sí, pues es que es así como, se expande, ¿no? O sea, un artista que no tiene su energía masculina en orden nunca va a lograr concretar nada, ¿no? Porque su creatividad es tan expandida que un día quiere una cosa, luego otro día otra y otra, entonces no tiene orden, no tiene energía masculina que la pueda disciplinar y ordenar para que pueda existir, ¿no? El hemisferio nos va a estar hablando de nuestra intuición, de nuestros sentimientos, de la capacidad de visualizar, de imaginar, que si se fijan, esto es lo primero que mutilan en una escuela, la capacidad de imaginar. ¿Sí? A un niño desde a muy corta edad lo empiezan a enseñar a racionalizar, a crear solo una conexión con su hemisferio izquierdo o su energía masculina, ¿sí? Que aprenda a hablar rápido, que aprenda a escribir rápido, que tenga lógica, que logre materializar las cosas, que se aprenda los números, que se aprendan las letras, que analice, ¿no? Que esté en un solo lugar, que se esté en paz. Desarrollan esa energía masculina porque la energía masculina, y no se me vayan a ofender hombres, pero si yo domino la mente desde la energía masculina, ya pude dominar al ser humano, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo voy a crear en una estructura que a mí me convenga, en una estructura que yo pueda meter en un cubo, que yo pueda satanizar, que yo pueda mentalizar, porque lo vuelvo material, ¿sí? Entonces, eso ha sido como el ataque que ha habido digamos, en este orden, ¿no? Que se ha venido construyendo desde el Imperio Romano, fíjense desde cuándo, ¿verdad? Todos esos Constantinos y todos esos, muy chingones, vienen dándonos en la madre desde entonces, porque la antigua Grecia era la unión de las dos, la filosofía y el arte, ¿no?
el pensamiento con mucha disciplina y mucho orden, pero luego daba salida al verso, a la prosa, a la música. Por eso la antigua Grecia era una civilización muy nutrida, muy emblemática, muy bella, ¿no? Con mucha, ahora sí que con una conexión, con la integración de las dones y talentos y virtudes de Dios, pero en unión, ¿sí? Y después se fue yendo hacia el camino de la hipermaterialización, ¿no? Que es la energía masculina. Entonces, para que nosotros verdaderamente podamos vivir una vida en plenitud y poder estar trayendo la energía de la divinidad o de Dios o la conciencia, las esferas elevadas de conciencia, requerimos estar con ambos hemisferios trabajando, ¿sí? Quienes estén demasiado clavados en la materia, en generar dinero, en generar soluciones, en generar hechos, en estar analizando las cosas, crear cierto orden y haciendo las cosas con una fuerza de voluntad, por fuerza, porque el que persevera alcanza, ¿no? Se olvida de su parte más, ahora sí que la que verdaderamente lo conecta con Dios, que es el hemisferio derecho, donde puedes entender las cosas desde lo etéreo, en donde la realidad pues solo es el contexto, ¿no? Lo analizas desde otra perspectiva. Muy bien, ¿alguna duda hasta aquí? Aquí nos da ciertos ejemplos de lo que explica a nivel bíblico las metáforas y las parábolas, y pues nos da como los ejemplos de que siempre se está hablando, ¿no? Nunca se, nunca se está hablando de información hacia afuera, se está hablando de información interna, de saber utilizar nuestra mente para poder crear y poder realmente crear la conexión. Miren, aquí viene una información, era lo que les decía del cerebro reptiliano, que es el cerebro instintivo, que la mayoría, cuando hablamos de gente dormida o gente Matrix, es porque solamente utilizan su cerebro reptiliano. Nosotros estamos despertando el cerebro límbico, que es esta conexión con lo emocional, para poder hacer alquimia, pero no hemos salido de los chakras bajos, no hemos salido del infierno, no hemos salido del inframundo, no hemos salido de lo denso. Por eso muchos venimos a trabajar en este puente, la ira, el ego, el desapego, fíjense, cuando tú conectas con la divinidad, ya no existe la incertidumbre, todo se convierte en certeza, ¿sí? Y aquí nos explica un poquito la metáfora de la película de la Matrix, que cuando Neo despertó de la Matrix, o sea, salió del cerebro reptiliano y del cerebro límbico para empezar a utilizar su mente superior, que es el pensamiento crítico, el pensamiento que está en la neocorteza, ¿sí? Por eso según aquí el compañero, ¿verdad? Escritor de este libro, nos está hablando de que por eso se llama neo, porque logró dominar instinto y emociones, ¿sí? En caída de conciencia. Dice Marta, aún los que están operados de la columna o tienen discos desviados pueden normal. Ay, pues no te lo podría yo responder a ciencia cierta, pero tiene que ver más con las terminaciones nerviosas que están en nuestra columna que en sí en los huesos de la columna. Porque nosotros, de toda nuestra columna vertebral, salen un montón de conexiones nerviosas que rodean todo nuestro cuerpo, y el líquido encefalorraquídeo va de abajo para arriba, subiendo a través de esas conexiones nerviosas que están ancladas a la columna, pero no necesariamente como tal a los huesos, ¿sí?
Sí, sobre todo cuando operan la columna o cuando hay alguna intervención, sí es la parte ósea, ¿no? Mientras estén, digamos que a lo mejor mientras no haya bloqueos o no esté machucándose tal vez los nervios de la columna, ¿sí? Y si se fijan, es que todo está mal. O sea, neta, ya el meme ese de estoy así de mandarles un meteorito, a veces sí quiero que se cumpla. Porque yo digo, ¿cómo vamos a construir una realidad en medio de toda esta realidad que está? Tienes que dejar la realidad, o sea, la realidad que existe está así de, me van a disculpar quien me vea en YouTube, quien me conoce ya sabe cómo soy, pero es que no cagamos ni siquiera divinamente. Ni siquiera los malditos excusados están creados para que podamos cagar como Dios manda, defecar como Dios manda. Porque la forma en cómo tiene que estar nuestro cuerpo, ya saben, ¿no? Como las rodillas más elevadas. Entonces, ¿qué les costaba hacer un maldito inodoro más inclinado? Si ya iban a hacer las cosas, ¿por qué las hacen a lo güey? Si, como decía mi abuelita, el huevón trabaja doble. Tenemos que crear un nuevo sistema, ¿verdad? Además de que en los baños secos que se están poniendo de moda, como el otro día veía un meme que decía, di algo de pobres que hoy es algo de ricos, ¿no? Baño seco, casa de adobe, andar descalzo, el ayuno. Entonces, yo también a veces hago eso con el bote de basura. Lena tiene el banquito para alcanzar, entonces lo uso. Las letrinas, que ahora ya los baños secos se están poniendo de moda y ahora muchos están transformando su baño, su inodoro normal en un baño seco. Que dices, bueno, hay muchas cosas que si las logramos implementar de forma adecuada, híjole, vamos a ahorrarle un montón de traumas a la madre naturaleza, ¿no? Que es lo ideal. Pero a lo que voy con esto es que todo está mal. Las casas no deberían de ser cuadradas, no deberíamos vivir en grupos así como pequeñas cárceles, ¿verdad? Porque yo a veces, yo veo aquí ¿cómo se llama? Mi fraccionamiento, que sí es muy bonito y todo, pero a veces me siento como en un establo rodeado de barda, en donde a todos nos acomodaron en muchas casitas y nos dan chance de caminar el parque central para que no digan que no tienen áreas verdes, pero al final del día es como una comunidad Amish, toda enclaustrada en un mismo lugar. Y no, o sea, no tendríamos por qué vivir así, ¿no? Las vecindades modernas, exactamente. Todo está mal. No deberíamos de comer en plástico, no deberíamos de tomar agua filtrada, no deberíamos de, mil cosas, ¿no? Mil cosas. Entonces, en fin, a lo mejor tenemos que agarrar y ahora sí como Noé, nos vamos y nos subimos todos a una balsita y vamos y vemos y descubrimos por ahí otro continente. Pero luego las teorías de conspiración, ¿verdad? Que no nos dejan pasar más allá del muro de la Atlántida. Entonces, si hay más terreno, también se lo tienen apropiado. O nos vamos a un cerro y creamos así en un monte allá de los Himalayas nuestros propios. Ay, no sé. Que caiga el meteorito. Y volvemos a empezar. Ya sé. Pero bueno, entonces, nuestra cabeza es el cielo, nuestro cuerpo es nuestro avatar biológico que permite que nuestra energía viaje a través de la realidad. Estamos conformados de los 4 elementos más el espíritu, que el espíritu pues es parte del éter, ¿no? Es esta, aquí lo dice muy, muy claramente, es una sustancia que está en todas partes, pero ninguna al mismo tiempo, ¿no? Que es el quinto elemento.
Y pues al final del día nosotros somos el quinto elemento. Nuestro cuerpo está conformado de tierra, agua, aire y fuego, pero no funcionaría sin el éter, sin el espíritu, sin lo que somos, la energía vital, el chi, ¿no? Entonces, al final del día, tanto en este plano como en el astral y el mental y en el emocional y en el divino y en el de arriba, pues nosotros somos esa energía, nosotros somos ese éter, ¿no? Entonces, de ahí el que todos somos uno, ¿no? Ya que el éter es el potencial infinito que se manifiesta y se desmanifiesta a través de los ciclos y va creando patrones, va creando mundos, va creando experiencias, va creando realidades, dependiendo la dimensión en donde se fragmenta. ¿Sí? Entonces aquí vemos cómo diferentes corrientes se ha explicado la energía del éter como el quinto elemento y cómo pues también se explica que para que nosotros podamos funcionar químicamente, tenemos toda esta información de los elementos en nuestro cuerpo, ¿no? Esta es la representación del Templo de Salomón y cómo explica la Cábala, las diferentes, cómo a través de la visión, el tercer ojo, el gusto, el olfato, la comunicación, estamos constantemente manifestando y estamos creando realidad a través de la química, ¿no? Que se manifiesta en nuestro cerebro y es la que se alcanza justamente cuando dominas cerebro reptiliano, cerebro límbico, sales de la ilusión y empiezas a crear tu realidad en conciencia. Que crear realidad en conciencia, esto es algo que y ya no voy a pasar de aquí, algo que les iba a compartir. Crear realidad en conciencia no significa no equivocarse, porque en este mundo vienes a equivocarte. A este mundo sí o sí la vienes a cajetear y a divertirte y a experimentar y a aprender de la experimentación. Ser consciente es reconocer que aquello que pienso, que deseo, que acciono, que siento, de alguna u otra forma está alineado con un propósito para yo alcanzar cierto conocimiento, alcanzar cierta experiencia, alcanzar cierta manifestación de la realidad. El ser consciente no significa saberlo todo, ¿sí? Ni entenderlo todo. Es permitirte vivir desde esa conciencia. Por eso muchas veces las cosas que logramos hacer conscientes a través de nuestros errores del pasado o nuestra inconsciencia del pasado se convierte en sabiduría. Pero sin el error no tendríamos la experiencia, sin la experiencia no tendríamos, bueno, sin el error no tendríamos la vivencia, como dice Luigi en ese orden. Sin el análisis de la vivencia no tendríamos la experiencia a partir de las repeticiones. Y sin la experiencia no tendríamos el conocimiento, ¿ok? Y sin el conocimiento no podríamos ser conscientes, ¿ok? Entonces, hay que aprender a entender que todo lo que estamos nosotros viviendo en esta realidad es lo que es. Lo puedes hacer desde una experimentación consciente o lo puedes hacer a lo loco y lo pendejo y sabes que te va a ir de la fregada y te vas a arrepentir y te vas a tener que levantar y te vas a arrastrar, pero al final del día de alguna u otra forma tendrás que aprender. Y si no aprendes, pues ahora sí, mi rey, mi reina, es porque estás o demasiado tapado o porque tu diablo no te puso un velo, te echó la capa completa de la oscuridad encima de ti y ahora sí que no veniste con velo, veniste con cobija. ¿No? Pero eso ya sería como de plano, de plano, de plano, de plano, de plano, ¿no? Y todavía ya si eso te lo llevas a tu regreso a casa, pues lo vas a sufrir otro rato en lo que sales de la ilusión, ¿no? Entonces, pues hasta aquí la información de hoy. Vamos a cerrar el tema del sincretismo, como ya les comentaba.
Nos vamos a ir en el siguiente bloque a entender la antroposofía, ¿sí? Que la antroposofía como tal es, antropos significa humano, ¿ok? Y sofía, conocimiento. Entonces, la antroposofía nos da información de lo que desde esta visión entendemos como el humano, el ser humano sabio, ¿sí? La sabiduría del ser humano. La antroposofía la propuso como un sistema de pensamiento espiritual este filósofo austriaco que conocemos como Rudolf Steiner. Y Rudolf Steiner es de la época de 1861 y murió en 1925. Entonces él empezó a introducir esta corriente filosófica a principios del siglo XX y de alguna manera lo que él buscaba era poder comprender al ser humano a través de su propio caminar, de su propia sabiduría y de su propia experiencia. Entonces, la guía espiritual que él propone como corriente filosófica va de la mano de la evolución del universo mismo y del viaje que ha tenido la humanidad a través de esas experiencias. Entonces, la antroposofía no se considera, al igual que la teosofía, porque la teosofía tampoco es una religión, ¿ok? Ni una secta. La antroposofía es como más una investigación espiritual, viéndolo así. Es como si podríamos hablar de que Rudolf Steiner creó una forma muy como los antropólogos de estudiar el tiempo, estudiar los misterios, estudiar los ciclos de la vida a través de las vivencias del humano y poder comprender la naturaleza del ser humano y su relación con el mundo físico y los mundos espirituales, ¿no? Entonces, vamos a empezar a ver los principios fundamentales de la antroposofía, la propuesta que tiene la antroposofía y cómo va uniendo toda esta información para ver el viaje del ser humano desde los ojos de Rudolf Steiner, ¿vale? Después nos vamos a echar otros clavados más al misticismo, al ocultismo. Verdaderamente hay mucha información que quiero compartirles sobre la visión del cristianismo, pero cómo me cuesta pinche trabajo quitarle el dogma al cristianismo. Híjole, no, o sea, es que no hay manera de poder ver al cristianismo sin el que si Jesús se murió, si Jesús esto, si Jesús el otro. En todo lo que yo abro del cristianismo, embarran a Chuy, ponen a Chuy, o sea, no lo dejan descansar. El güey vino, cumplió su misión, logró su experiencia, salió con honores de la tierra y no hay algo que yo encuentre con raíces que tengan cierta pureza para no mostrar esa parte de Jesús que ya está mega comercializada, o sea, él y los Avengers, yo creo que son los más taquilleros de la historia de la vida. O sea, verdaderamente es como, ¿cómo les platico de Jesús sin caer en el dogma de la religión, sin caer no, me ha complicado, por eso cada vez lo aplazo más. Y lo aplazo y lo aplazo y lo aplazo y lo aplazo y yo creo que lo voy a seguir aplazando hasta que tenga a lo mejor 60 años y lo comprenda todo desde una conciencia donde yo diga, ya, chingue su madre, total, ya, si me muero, que les truene esta bomba, ¡pum! Ahí les va lo que creo. Y me voy. Y Shada Kazam, desaparezco del plano terrenal. Bueno, pero ya les prepararé. Porque cada misterio, los gnósticos tienen su idea, los judeocristianos tienen su idea, la religión católica tiene su idea, el cristianismo actual tiene su idea. Ahora, el cristianismo mágico musical de la nueva era tiene, o sea, de donde yo voy y trato de unir piezas, siempre salen con algo. Los que menos tienen dogma sobre Jesús y lo que representa el cristianismo son justamente los judíos. Son los que tienen más claridad
de lo que fue el personaje, lo que hacía, en dónde estuvo, y por eso tienen sus razones y sus motivos para decir que no era el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero los demás, pues sí, los apócrifos, pero luego los gnósticos de ahí están jalando, la corriente medieval gnóstica jala toda la información de justamente los apróficos y pues son los del Mar Muerto, ¿no? O el Mar Rojo, el Mar Muerto, el rojo, el muerto, uno de esos, los últimos que se encontraron. Y es que Jesús en realidad, pues sí anduvo ahí en esa zona, o sea, pero es que volvemos a lo mismo. Para los gnósticos, Jesús como tal es es un grado de conocimiento, no es un nombre de pila. Así como las Marías no son un nombre de pila. Una María era una sacerdotisa. Entonces, un Jesús era como un iniciado en los misterios, ¿sí? Pero hay diferentes tipos de perfiles de Jesuses en la historia. Por eso yo me atrevo a decir que no fue uno, sino una corriente mística esotérica que con el paso del tiempo y el correr de la voz y todo lo que se habla, se individualizó en un personaje que no tiene que ver tampoco con el de la religión católica o cristiana, pero es la fusión de todo ese conocimiento que al final del día se desenfoca en una conciencia crística o en una conciencia cristal, que una conciencia cristal es lograr materializar la energía solar en energía material, porque entonces estás en total alineación con la conciencia de la fuente, que nuestro logo solar es la fuente de este universo, que se conectan todos los soles a través de las diferentes multidimensiones. Entonces Jesús no fue una persona. Por eso, cuando yo les platico de mis memorias, de mis registros akáshicos e incluso de la información que mi abuelo me encriptó hasta que se cansó cada que lo veía allá en Chihuahua y me enseñaba el libro, que era un libro, era un atlas gigante que estaba escrito con pues era así, entre árabe y tenía ahí toda la parte de esa parte de Israel y Jerusalén y Egipto. Entonces él me explicaba todo eso y pues él hablaba de la energía, del uso del péndulo. No les digo que nos castigaba poniéndonos en un tipi ahí en medio del sol y cuando nos decía, cuando sientan ya el sol se salen, pero ahí se quedan. Y ahí estábamos mis primos y yo así de, ¿será que me tengo que empezar a derretir para ser consciente de que ya me puedo salir? Ya estoy libre de pecado. Ya sentí el sol que me está chicharrando el cerebro, ya me puedo salir. Entonces, todas esas corrientes místicas que yo estoy segurísima que mi abuelo le entraba duro a la ayahuasca y duro al peyote porque pues se desaparecía en la sierra, iba a vender cosas con los tarahumaras y regresaba 2 meses después, pues ¿qué les vendía? ¿El alma o qué? Allá se quedaba y hacía sus viajes. Sí, se iba con los tarahumaras y no volvía hasta como dentro de 3 meses. Entonces, yo estoy seguro que él bajaba y bajaba avión, diría, ¿no? Entonces, está el Jesús de los esenios, que es como de esta corriente mística, que son descendientes de los egipcios, pero luego está el que entendemos que ya fue hacia la India o que se quedó en la India, luego el que huyó, ¿no? A Europa. Entonces siento que es lo que entendemos nosotros como Jesús son varios personajes que se congregan con ese título, como tal Jesús, así como entendemos María, ¿no? Que María son las sacerdotisas, como ya les explicaba. Las Marías son las mujeres que
que se formaron en los templos egipcios de Isis, para ser mujeres consagradas, que eran las conexiones con los campos etéricos, con los campos de Sofía, ¿no? De la energía femenina. Entonces, yo siento que mucho de la historia está distorsionada justamente por eso, porque no era un güey, bueno, un chavito, no era un chavito, eran varios, andaban varios Jesuses montoneros y se fueron propagando, ¿no? Como estas corrientes. Pues es que imagínense, si nosotros, ¿no? Nos convertimos, ¿no? Esta logia que estamos creando de conocimiento, incluyendo ustedes si están en YouTube viendo la grabación, empezamos a hacer una congregación, ¿no? Esta congregación de mentes, de almas. Entonces decidimos que cuando alcancemos el máximo conocimiento nos vamos a llamar la conciencia de Thor. Entonces, yo, Thor 1, me voy hacia San Pancho y uno de ustedes que es otro Thor se va a Monterrey. Entonces, quien hable con Thor, ¿no? Quien hable con alguno de nosotros Thor va a decir, sí, yo conocí a Thor, pero porque era un título, ¿no? Por eso también muchos creen que Quetzalcóatl como tal era Jesús que llegó a las Américas. Pues bueno, pues el cabrón se teletransportaba, viajaba en el tiempo, tenía diferentes, ¿cómo le hacía? ¿No? Si es, o sea, ¿cómo era el mismo? Pues no puede ser. O sea, ahí es donde entra el que para mí las cosas las puedes aprender y comprender, pero hay un grado de lógica y hay un grado de interpretación en esta experiencia que tiene que ir de la mano con las leyes de esta experiencia, ¿no? De entrada, esta experiencia no te permite que te largues de aquí con tu cuerpo físico. No está creada esta experiencia para eso. Es como si vas de visita a una aldea y te prestan la ropa de esa aldea, la cultura de esa aldea, y tú te quieres ir y te quieres llevar todo de esa aldea. Te van a decir, no, esto le pertenece a este mundo, no te lo puedes llevar. Entonces, ese tema de que defiendan que ascendió con su propio cuerpo, se están burlando de las leyes físicas y pues de alguna manera, a mí se me hace muy ingenuo porque entonces todo el mundo está más anclado al personaje de esta realidad que tiene ego, y en otros planos no tenemos ego, en otros planos no tenemos personaje, en otros planos no somos individuos, ¿no? Entonces no tiene lógica. Entonces yo creo que sí Jesús fue como lo dicen los gnósticos, es un título. Y además alcanzabas el título del Cristo, ¿no? Entonces, pues ahí la historia. Los los yavales, los hijos de Caín, los yavaleras. Que sí, parte de la historia que les va a contar es esa. Porque allá dejen quito esta presentación ya para cerrar. Nada más para que no digan que no les voy a dar chisme de escuelita y que no voy a extender la clase a las 2 horas. ¿Cómo me voy a quedar con hora y media de clase? No, aquí hay que dar con todo, de corazón, no hay que quedarse con nada. Que les platico que es que mi abuelo me dice, o bueno, me decía, que nosotros éramos familia, o sea, familia de ese Jesús, del que yo me acuerdo, del que yo he visto en mis registros. De entrada no era europerito, ¿no? No era así como ojo azul y güero, no se parecía para nada a ninguna imagen, era más como judío, más como se ven ahorita los israelitas, como de esa
etnia, el ambiente siempre fue muy cerca, muy, muy cerca de Egipto, de esa parte desértica, de aislado, no era en comunidades armadas y estructuradas como lo era Jerusalén o lo era lo que hoy conocemos como Israel. No era con esa estructura tan materialista, sino como que era un ambiente más místico, más de aldea, más de comunas, ¿sí? Entonces, mi abuelo siempre me hablaba de un triángulo a donde pertenecía nuestra, pues ya ven que antes el apellido venía muy de la mano de quién eras hijo y de digamos, el asentamiento, ¿no? En donde, por ejemplo, los Salinas, pues los Salinas viene de un apellido, de un apellido de los que pagaban con sal, de ahí vienen los salarios, ¿no? Porque antes la sal era un intercambio económico. Entonces, cada apellido viene arrastrando parte de la historia de la familia, de la comarca de la familia, del asentamiento de la familia. Entonces, mi abuelo me enseñaba en el mapa un punto intermedio entre Egipto, el Mar Rojo y Jerusalén. Entonces, en esa zona hay un monte que se llama Jabal al-Druz, que traducido ya digamos, al español, al latino, es Jabal, de Jabalera, ¿sí? Entonces mi abuelo decía que nosotros vivíamos en Jabalea, ¿sí? Y en esa esquina, en donde está ese monte, es un centro ceremonial en donde se trataban muchos asuntos políticos y era un lugar en donde se le daba acogida a los viajeros que venían de otros puntos del entorno para su cruce a las escuelas místicas que entendemos en Egipto, ¿no? Entonces era como un punto céntrico en donde funcionaba un poco como hotel de paso, chisme de lo que estaba sucediendo en otros lados, grupos secretos, se manejaban las logias ahí. Entonces, ese monte, que se llama el Monte de los Iluminados, está justamente en ese lugar. Entonces, a mí mi abuelo me enseñaba en los mapas esa parte, ¿no? Y luego él me explicó que yo estoy casi segura que fue cuando fue la quema de libros de Alejandría, porque el recuerdo que yo tengo, fíjense, el recuerdo que si yo escucho ese sermón, que es el Sermón del Monte, que es muy famoso, ¿no? Yo tengo memorias de ese lugar, cómo olía, yo tengo memorias de haber estado con mi hermano y con mi abuelo en ese lugar, y ese es el único pasaje de la Biblia que me saca las lágrimas a chorro. Las demás me valen cacahuate, o sea, las oigo y es como si me leyeran un libro de historia. Pero ese sermón, esa parábola, eso es para mí como si me transportaran a las emociones de ese punto específico. Y yo sí recuerdo que se estaba como tal sentado en un monte escuchando a pues a esta figura, ¿no? Que para nada pelo largo, para nada barba, para nada ojo azul, para nada borreguitos, para nada andaba por el mundo así, ¿verdad? Era un güey, uno más de los maestros, uno más de los iluminados, uno más de los mismos sabios, porque no nada más era él, eran otras personas que también hablaban, ¿no? Desde esa profundidad y desde esa conexión con el ser. Entonces yo sí tengo memorias de ese lugar. Y luego mi abuelo nos contó que cuando fue él hablaba de la persecución. Nunca habló, en la vida habló de una crucifixión, de una muerte, nunca, siempre él explicaba que hubo una persecución. Entonces, yo tengo entendido que esa parte de la historia, que cuando se quemaron los libros de Alejandría, porque yo tengo memoria de haber tenido que correr en medio
o sea, era como, dejamos todo, literal fue así de que tráete la cobija y córrele, porque fue un incendio. Y fue un incendio que se quemaban puedo entender hasta los crujidos de los árboles, ya saben. Y dentro del caos salimos como un grupo de personas, incluyendo lo que yo entiendo como mi familia, en medio de la noche. Y entonces mi abuelo nos explicó que viajamos hacia España, y nuestra descendencia viene de allá, ¿no? Ya la parte de la familia de mi mamá bajó de España hacia Delicias, y en Delicias ya se estableció en Chihuahua, y pues ya ahí se regaron, ¿no? Pero yo hice el mapa de ese lugar, Jabal al-Druz, a pasar para llegar a España, justamente a una ciudad que se llama Jabalera, ¿sí? Esta ciudad que está en España es la primer ciudad cristiana que se manifiesta como cristiana cuando todavía el régimen católico estaba gobernando Europa. Entonces, esa ciudad, si ustedes buscan Jabalera, les aparece en España. Entonces, él dice que nos asentamos ahí, y cuando yo hice el recorrido, porque ya ven que en Google puedes poner del punto A al punto B, fue caminar 40 y tantos días. O sea, realmente no era algo imposible de que sucediera, ¿saben? Entonces, pues esa historia de mi familia es la que a mí me hace de alguna otra manera anclarme a la existencia de ese Jesús que yo conozco, pero no me quita ¿cómo se llama? La idea de que no fue el único. Para mí, y dentro de lo que alcanzo como entender y ver y a lo mejor analizar, sí hubo más personajes, ¿no? Que tuvieron ese título, que tuvieron ese nombramiento, ¿sí? Porque en sí la palabra Jesús, que es como el Salvador, el ungido, el que es como el que se elige a sí mismo. Entonces, para mí, dentro de las escuelas místicas y desde la perspectiva de cómo se maneja ese lenguaje esotérico y místico, es un iniciado en alta magia, un iniciado en el camino pues de los sacerdotes, ¿no? De las conexiones espirituales, que si nosotros lo vemos como una realización dentro de un plano físico, es un nombramiento, por decirlo así, que ya alcanzas a tener cuando tienes una comprensión y una manipulación de la realidad a tal grado que la trasciendes. Por eso, de alguna manera, incluso en los pasajes griegos en donde se alcanza a dibujar a Jesús, que hay muy pocos grabados todavía que se conservan, Jesús constantemente está haciendo magia. Entonces, él trascendió la materia, no porque se murió y su cuerpo se elevó en materia, sino porque él aprendió desde la magia a dominar la materia, la trasciende, la manipula la ilusión, ¿no? Que al final del día todo lo que vemos en nuestra realidad es una programación. Y eso es lo primero que te enseñan en chamanería o los chamanes. O sea, tú puedes manipular el agua, manipular el fuego, manipular el campo del aire, manipular las ideas. O sea, ¿no? Por eso utilizas los elementos, utilizas la naturaleza, utilizas incluso la psique del ser humano para que trasciendan la materia, ¿no? Que es lo que hace la medicina sagrada, ¿no? Entonces, pues sí, esa es la razón por la cual no les he traído, resumiendo, la historia de Jesús, porque siento que es algo que no se puede nada más tomar a la ligera como lo toman la mayoría de las personas que estudian esa información, tratando de consolidarla en una sola verdad o en un solo personaje. Porque el simple hecho de quererlo meter en un solo personaje ya lo convierte en un imposible y en un inalcanzable, ¿no? Entonces, eso nos resta al resto de la humanidad siquiera la posibilidad de convertirnos. Ya si no me quieren poner Jesús, pues pónganme
el G, ¿no? A ver si alcanzo, ¿no? No me digan Jesús, díganme Chuy, que sea yo la versión 1.0 de la Matrix, ¿no? Entonces siento que no, o sea, que se requiere, ¿cómo decirlo? Mucha responsabilidad para poder hablar de algo del cual no tenemos tanta claridad, más porque es el personaje que ha sido más manipulado en los últimos 300 años. Entonces ya para mí eso lo convierte en, pues sí, en algo que requiere muchísima más, como agarrar, sentarte a hablar con él, verlo desde todos los ángulos, ver todas las perspectivas. ¿Por qué el hinduismo habla de Jesús? ¿Por qué América habla de Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué siempre se habla de Jesús como algo a alcanzar, como algo a conectar, como algo a entender? Porque para mí no es una persona, es un arquetipo. ¿Sí me explico? Es un nivel de conciencia, ¿no? Así es, familia. Bueno, pues ya los dejo. Muchas gracias por ser, gracias por estar. Espero que les haya gustado esta clase. Les voy a pasar en la carpeta a quienes están en el grupo de Telegram, quien no esté aún en el grupo de Telegram o si están viendo este video diferido en mi YouTube, déjenme en los mensajes y les paso la liga para integrarse al grupo de Telegram. Estas clases las tenemos una vez al mes, el primer miércoles de cada mes a las 7 de la noche. Están pronosticadas para que duren 1 hora, pero desde ahorita les digo que no, que siempre se me va de más. Pero si en algún momento duran 1 hora, no me reclamen. Les canto 1 hora extra por gusto, ¿verdad? Aunque no hayamos pagado un boleto completo de 2 horas. Ya, mi amor. Pero bueno, entonces nos estamos viendo. Voy a subir el libro de antroposofía con el que vamos a empezar, que es una guía muy básica de 500 hojas. Ay, sí, no se crean. Pero para empezar a abarcar este tema, y si ahí entre sus, ¿cómo se puede decir?, intereses, hay algo que quieran que aterrice, con mucho gusto lo tomo en cuenta, porque ya saben que yo soy como verdaderamente una biblioteca cósmica, todos los libros me gustan, todos los temas me gustan, pero probablemente hay algo en particular que ustedes quieran aprender, y con mucho gusto y con mucho amor lo puedo desarrollar para ustedes, para que lo incursionen, lo exploren, vaya, ¿sale? No, hombre, ¿cuál hija perdida? Sería yo su talón de Aquiles, en todo caso. Feliz descanso, tengan bonita noche. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar, diría mi amiga Masada. Gracias, familia, gracias, teacher. Feliz viaje al astral, buenas noches. Descansen, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bye bye, buenas noches. Bye bye. Gracias, buenas noches, que descansen. Que descansen.